nombre es Andrea Novoa Arias. Yo salí de la promoción 2008, estaba haciendo cuentas y eso fue hace 15 años y yo no lo puedo creer, yo siento que salí del colegio ayer. Yo estudié comunicación social y periodismo, tengo una anécdota muy interesante del colegio porque yo en 11 no sabía, pues tenía como que algunas pautas de mi hermana que también había estudiado comunicación social y me gustaba mucho lo que ella hacía, hacía todo el tema de periodismo. Y yo no sabía qué hacer y yo decía no, pero a mí me gusta también como el derecho y tú sabes que uno tiene unas opciones, entonces finalmente un día en el recreo, no sé si todavía existe la tienda que está al lado de la cafetería, en el recreo me buscó una profesora de ese momento que era mi profesora de español de 11. Ella se llamaba Ana María, pues en ese momento no sé si todavía exista Ana en el colegio, creo que no. Y Ana se me acercó y era súper estricta como profesora, pero se acercó y me dijo, Novoa, porque ya nos decía por el apellido, Novoa, acaba de corregir su ensayo y quiero decirle que usted tiene que estudiar comunicación social porque yo le veo unas habilidades muy grandes en todo el tema de comunicación, sobre todo prensa escrita, y usted escribe muy bien. Entonces yo dije, ay no, pero pues normalmente uno cuando le dicen que escribe bien pues debe estudiar literatura, y como que tuvimos una conversación muy amena con ella y me dijo que pues yo tenía un tema un poquito también más social o sociable y que estudiara, pues que ese era su consejo. Eso hizo, digamos que fue un gran apoyo o motor para yo tomar mi decisión, y tomé mi decisión finalmente, pues obviamente con el consejo de ella y con todos los recursos que nos ofrecía también el colegio, de ir a las universidades, de mirar cómo, pues en qué consistía cada carrera. Entonces como que con muchos factores tomé la decisión y estudié comunicación social y me gradué de comunicadora social y periodista. Me gradué de la Universidad Javeriana y voy a contar algo así como para que se sientan felices también por mí y muy orgullosos y orgullosas de su colegio, y es que me gradué cum laude, o sea, mi promedio fue el más alto de toda la carrera universitaria porque yo venía del Santa María con unas bases muy fuertes, sobre todo en el campo de escribir y en el campo de humanidades. En la época en la que yo estudié en el colegio, el departamento de humanidades era muy fuerte. Yo sufría con esos ensayos, pero pues todo valió porque finalmente en la universidad me di cuenta de algo, y era que cuando íbamos a presentar exámenes o cuando teníamos que presentar ensayos, porque sobre todo nos tocaba mucho tema escrito, yo era la sobrada del curso y siempre me sacaba 5, 5, 5, 5 y yo decía, pero a mí me costó tanto trabajo. Pues claro, yo venía entrenadísima del colegio, que era súper difícil el tema de humanidades, español, sociales, bueno, historia, y realmente llegué muy bien preparada a mi carrera y yo no hacía tanto esfuerzo y me sacaba muy buenas notas. Entonces mi carrera quedó en 4.76 sobre 5, que era un promedio muy alto teniendo en cuenta que había profesores muy estrictos que por nada del mundo te ponían más de 3. Entonces sí, casi todas mis materias siempre en la carrera quedaron en 5. Y también me gradué con la tesis laureada porque fue la mejor tesis del semestre. Entonces fui muy premiada y creo y siempre voy a agradecer que esas bases vinieron mucho de la forma en la que aprendí a trabajar y a estudiar en el colegio, con una disciplina muy importante y también con un nivel de escritura, de lectura y muy de humanidades del colegio. A mí me aportó mucho el colegio digamos que en un área en específico, y me volvió una persona muy competitiva, pero no competitiva en el sentido negativo, sino más bien como competente. Yo me acuerdo en el colegio, yo creo que eso todavía funciona de la misma forma. Nosotros desde pequeñitas aprendimos a hacer los concursos, entonces estaba el Field Day, estaba Halloween, siempre era como muy por generaciones o por promociones, y eso nos creó no solo un nivel de competencia bien chévere y bien alto como de rendimiento, sino que también nos generó mucho liderazgo y compromiso y compañerismo. Yo me acuerdo que en el colegio pues llegaba la hora de crear, no sé, por ejemplo el baile de Cheers del Field Day, y pues le tocaba a uno solito, o los villancicos, porque en una época también hacíamos villancicos, entonces nos tocaba a nosotras solas, es decir, tenía que haber líderes dentro de la misma promoción porque no lo iban a hacer los adultos por nosotras. Y eso configuró en mí
un nivel de como de liderazgo y de siempre ir adelante y de querer hacer todo por mí misma, también muchísima autonomía, que ahora lo agradezco mucho. Yo creo que en la universidad yo pues tenía muy inculcado el tema de tener el mejor promedio, pero no por ser la mejor y mostrar que era la mejor, sino porque para mí el colegio fue un gran educador en el sentido de que siempre educó líderes, y al educar líderes, pues las líderes siempre vamos a querer tener reconocimiento, pero no tanto externo, sino un reconocimiento propio y una satisfacción de decir, obtuve lo mejor, di lo mejor de mí, necesito ganar esto por mí, pero no porque de pronto alguien nos vaya a felicitar, porque pues finalmente eso es un mérito que tú tienes, es para ti, para toda la vida. Yo que pues siempre he trabajado independiente, pues yo nunca utilicé mis diplomas, nunca utilicé mi título de cum laude, nunca utilicé la tesis laureada, nada de eso, pero para mí es el mayor reconocimiento y el mayor orgullo. Entonces sí, definitivamente es algo que nos inculcaron para hacer, pero por nosotras mismas, y eso se lo agradezco y se lo debo mucho al colegio. Hay otro aspecto que me gustó mucho del colegio y fue la disciplina que me generó el equipo de Cheers. Nosotras, yo era la capitana en 10º y 11, entonces cuando me tocó a mí, al ruedo, se convirtió en un equipo de 50 niñas, o sea, antes el equipo era como de 25, 30 y nosotros lo convertimos en un equipo de 50, entonces éramos 50 niñas. Estaban lideradas por mí y por Andy, que era además mi mejor amiga en ese momento, y no solo digamos que no solo nos estimuló el nivel deportivo, que también es muy importante en el colegio, que siempre había un tema de inculcar mucho el deporte, sino que nos inculcó la autodisciplina. Nosotras empezábamos a entrenar a las 6 de la mañana, o sea, nos levantábamos tipo 4 o 5, llegábamos al colegio a entrenar de 6 a 8 que empezaban las clases, y por la noche nos quedábamos hasta las 7 de la noche cuando tocaba, cuando había entrenamientos por algún concurso. Entonces a mí el tema de Cheers me permitió ser líder, me permitió ser una buena deportista, me permitió tener además algo muy importante que yo sé que a ustedes que pronto van a entrar en sus vidas profesionales les va a servir, y es que yo aprendí a hacer multitasking, yo aprendí a hacer muchas cosas a la vez y a hacer un muy buen manejo del tiempo, porque yo tenía muy poco tiempo de descanso, es decir, yo llegaba de entrenar a hacer mis tareas por la noche, es decir, yo nunca vi las novelas que daban por la tarde que todas mis amigas veían porque siempre estaba entrenando. Entonces yo llegaba a las 6, 6:30, comía algo, empezaba a estudiar, a hacer tareas, al otro día madrugada, o sea, yo aprendí a hacer muchas cosas al tiempo, y en el final de mi carrera eso se vio reflejado, porque yo, además de que estaba terminando mis materias de la universidad, que pues al final son las materias más difíciles, estaba haciendo mi tesis, estaba trabajando en un hospital de memoria de la Universidad Javeriana, que querían hacer como una parte de historias clínicas con un periodista, entonces yo estaba trabajando ahí, estaba haciendo práctica en la revista Semana, me dieron la sección de Mundo, entonces éramos 2 periodistas haciendo la sección internacional de la revista Semana, y aparte estaba montando mi primera empresa, que era un bar de uñas, no sé si algunas lo conocieron, ya no existe, se llamaba Wheel of Nails, y entonces en ese momento yo hacía 10 actividades al mismo tiempo, pero estaba destacada en las 10 actividades, y ahorita la gente todavía me pregunta cómo haces para hacer tantas cosas a la vez, y yo digo, porque yo desde chiquita siempre estuve entrenando, estudiando, con vida social, con mis amigas, con mi familia, entonces fueron tantas actividades las que tuve que hacer al mismo tiempo, que ese fue digamos que entrenamiento de mi vida, y ahora yo nunca me siento saturada, siento que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo salí de la universidad, entonces yo dije voy a ser periodista, me metí en la revista Semana, pero paralelamente ya estaba creando mi emprendimiento, que era un spa, era un nail bar, o sea un bar de uñas, que en ese momento no existía ni fue el primero de Latinoamérica. Empecé a emprender y dije no, voy a dejar por aquí el periodismo por ahora. Entonces aprendí también a no tener miedo de pronto de elegir una carrera que uno después dice pues no me siento tan tranquila, tan feliz, tan motivada, la dejé en pausa y me metí a trabajar en mi empresa de lleno. Cuando estaba trabajando en mi empresa de lleno,
escribí mi segundo libro, porque el primero fue mi tesis de grado. Entonces yo tengo 3 libros en realidad. Yo tengo el primero, que era de enfermos de Alzheimer, eran crónicas, fue mi tesis de grado, que fue laureada. Nunca lo editorialicé, es decir, nunca lo llevé, digamos que a editorial para ser vendido de manera masiva, porque lo dejé ahí y me puse a emprender en mis negocios. Pero después llegó el libro de mi empresa, que más que de mi empresa era un libro basado en mis experiencias y en todo lo que yo compartía en mis redes sociales, porque yo gracias a mi empresa empecé a ganar muchos seguidores, sobre todo mujeres que querían seguir tips de belleza naturales. En ese momento Instagram empezó en el mundo y casi nadie hacía el contenido que yo hacía, entonces me seguían mucho, sobre todo por mis tips de belleza. Entonces yo empecé a publicar esos tips y empecé a ganar muchos seguidores en las redes que querían ver como ese tema de la feminidad de manera muy natural, y entonces nos propusieron a mi socia de ese momento y a mí hacer un libro sobre los tips de belleza que ofrecíamos, y era un libro también muy basado pues en el trabajo que hacíamos en mi empresa, que era de belleza. Ese libro lo vendimos hasta que se acabó la sociedad, nos fue súper bien, estábamos siempre en número 1, pero después por cosas de la vida se acaba la sociedad y yo decido empezar a buscar digamos que otras alternativas para trabajar todo mi tema emocional, del alma, mi tema espiritual, y entonces empecé a indagar por otros campos que ya no tenía que ver con los negocios, que ya no tenía que ver con el periodismo como tal, y ahí surgió mi último libro, que es un libro sobre el alma muy bonito y que lo acabo de lanzar ahorita en marzo. Entonces está pues muy reciente todo esto y ya este sería mi tercer libro y estoy escribiendo el cuarto, que sale el próximo año, o sea 2024. Yo me gané la excelencia en el colegio como unas 4 veces, o sea, realmente como hacía, pero yo creo que eso es puro tema de entrenamiento y de saber que somos capaces, que es algo que nos inculca mucho el colegio, que nos dice ustedes son ganadoras, ustedes pueden ganar, y lo demostramos sobre todo en esos equipos tan chéveres que existen de distintos deportes y que nos inculcan muchísimo ese tema de tú puedes, ese tema de la autoestima, de poder hacer todo porque yo soy poderosa y yo lo puedo hacer, es muy importante, y creo que en el colegio fue clave la manera en la que nos inculcaban eso. Entonces yo ahorita pues hago muchas cosas a la vez, porque además tengo que crear el contenido en mis redes sociales, yo doy terapias, soy empresaria, entonces ahora también ya no tengo mi spa y bar, sino que tengo una marca de productos de belleza donde distribuyo marca propia de productos corporales, marca Andreita Novoa, pero también vendo otras marcas, o sea, como una distribuidora, y siento que es un tema de liderar. A mí me gusta hacer cosas nuevas, me gusta tener nuevas propuestas, así como en el colegio nos decían, ahora el villancico, ahora tienen que crear el baile del field day, ahora tienen que crear, no sé, cualquiera de esas actividades que hacíamos entre cursos y promociones y que pues eran concursos realmente. Yo siempre siento la necesidad de estar creando y como que nunca para mí es como una posibilidad quedarme quieta sin sentirme realmente que estoy sacando todo mi potencial, porque en el colegio nos enseñaban mucho a sacar nuestro potencial. Yo creo que eso viene mucho de ahí, obviamente también de la crianza de mi casa, donde siempre he visto gente muy emprendedora y creativa. Y también pues yo creo que no todo el mundo tiene por qué ser así, eso también es un tema de nuestra esencia y de nuestra personalidad, y mi hermana, que es 3 años mayor que yo y también salió del Santa María, y yo, las dos tenemos ese espíritu emprendedor, es un espíritu que sí o sí lo sacamos sobre todo de nuestra crianza, en la cual el colegio de una persona tiene mucho que ver, porque uno pasa normalmente la mayor parte de su vida en esas edades dentro del colegio. Yo cuando estaba en octavo fui invitada por el colegio, en ese momento mi rectora se llamaba Ana María Ternen de Samper, y ella en un momento dijo, no, pues nos gustaría mucho hacer un tema de intercambio con las niñas del colegio y que se vayan a estudiar a Londres. No sé si todavía tengan ese programa, pero yo fui el primer grupo de niñas del Santa María que se fue a estudiar a Londres. Nos fuimos a un colegio de niñas y ahí aprendimos muchísimo inglés, fueron como 2 meses, y desde ahí el colegio empezó ese proceso de internacionalización muy interesante, y vi y empecé a notar muchísimo que sobre todo había un tema de inculcarnos mucho idioma. Entonces también fuimos
la primera, como el primer momento en el que el colegio, además en ese momento nos enseñaba también francés. Entonces Patty Jordan, que era la profesora de inglés, también nos enseñaba francés, y no solo eso, sino que hacíamos actividades de inglés con otros colegios, y también había un tema de la ONU. Entonces yo estuve en prensa de la ONU, me eligieron para hacer la prensa del modelo de Naciones Unidas del colegio. Entonces invitaban niñas de todas partes, niños también, o sea, era un tema muy chévere donde digamos que las personas que se vinculaban a eso tenían que estar informados de todo lo que pasaba en el planeta. Y yo decía, Dios mío, estas niñas, ¿dónde sacan todo esto? Nada, niñas juiciosísimas que voluntariamente decían, yo quiero hacer parte del modelo de la ONU, y se ponían a estudiar, además de todo lo que uno tenía que estudiar para el propio colegio, tenían que estudiar para ese modelo de Naciones Unidas que hacíamos, y era realmente increíble. Ahorita no sé qué actividades tengan, pero estoy absolutamente segura de que con Hernando, que es un hombre pilísimo, y que ahorita voy a hablar de eso porque me puse a chequear el Instagram del colegio porque no lo conocía, entonces hasta ahora lo estoy conociendo y me encantó. Creo que tienen un gran líder que les puede ayudar mucho a crecer en un mundo globalizado y no quedarnos solo en las cuatro paredes que obviamente tiene un colegio, porque pues uno no puede salir del colegio durante todo el día, pero creo que lo que han venido haciendo hace que tengan un contacto mucho más amplio con la realidad y con ese mundo, para que no solo tengamos el pensamiento de quedarnos trabajando en Colombia, que aunque es un país increíble, pues nunca está de más irse a probar cosas nuevas. Y conozco muchas exalumnas del colegio que están viviendo por fuera, entre esas puedo mencionar a mi hermana, que vive entre Nueva York y Miami, y a muchas grandes amigas mías que están además como líderes en puestos muy importantes en organizaciones internacionales, o emprendiendo o haciendo vidas desde cero, y eso no hubiera sido posible en un colegio que pues no tuviera el nivel de inglés o el nivel de liderazgo y de emprendimiento que tiene el Santa María. Hay algo muy importante, de hecho yo doy talleres sobre este tema, que es la autoestima, incluso también el amor propio. Son temas muy importantes que a veces nos hemos acostumbrado a reducirlos a un tema físico, de me veo linda o me veo fea. Eso es simplemente una partecita de la autoestima, que es la autovaloración, que es una autovaloración que uno realmente hace frente al espejo, o mirándose a uno mismo. Pero más allá de eso, la autoestima tiene que ver con algo muy importante, que es la confianza que yo tengo en ser capaz de sortear cualquier obstáculo, cualquier reto de la vida. Y esa autoestima sí o sí se construye sobre todo desde la casa, por supuesto, que siempre es el hogar, el lugar principal, y esa misión la tienen mucho los papás, y veo que ahora hacen una cantidad de ustedes de talleres y cosas maravillosas que vinculan a los papás, y eso me parece fundamental, porque los papás son los primeros gestores de la educación y de la esencia de una persona. Pero también es muy importante que aprovechen cada momento en el que el colegio les ofrece a ustedes sacar su mayor potencial y dice, vean, yo creo en ustedes, yo creo en usted, porque es una niña completa, porque es una niña con todas las capacidades, le exijo porque es realmente capaz de lograrlo todo. Vincúlese a todas las oportunidades que ofrece el colegio, a todos los, digamos que todas las actividades que ustedes proponen, porque es así como uno realmente se entrena para la vida, es lanzándome y arriesgándome, es que yo empiezo a ganar seguridad. Hay gente que dice, ¿cómo uno gana seguridad? Y yo leía a una gran psicóloga holística que se llama Nicole Lepera, ella es gringa, y ella decía, uno nunca gana seguridad aprendiendo o escuchando algo que le digan, dale, tienes que ser segura, sino que uno aprende seguridad sintiéndose no seguro. ¿A qué voy con eso? Que, por ejemplo, tú tienes miedo de lanzarte al agua. La única manera de que se te quite ese miedo es lanzarte con esa inseguridad que estás sintiendo, porque apenas te lanzas, dices, no tenía que estar tan insegura, finalmente no pasó nada. Y entre más te lanzas con esa inseguridad, más se va yendo la inseguridad. Eso se llama acondicionamiento, es un tema de acondicionamiento y de intentar una y otra vez, y no pasa nada si perdimos, y no pasa nada si no saqué la mejor nota. Yo quiero además, y siempre lo inculco cuando hablo con pacientes o público, las personas que me siguen, yo siempre les digo, no se tomen el colegio y la universidad con el miedo de que el examen es para demostrarle al profesor que no nos tiene que rajar. Por el contrario,
aprovechen cada vez que ustedes por X o Y motivo no lograron responder porque no se sabían la respuesta a lo que sea, siempre véanlo no como una derrota o un fracaso, porque eso no existe. El fracaso es una ilusión, solo existe el aprendizaje y solo existe el crecimiento para evolucionar como seres humanos. Entonces, cada vez que ustedes sientan que el examen está difícil, que lo perdieron, que van un poquito flojitos, digan un momento, ¿qué me está enseñando esto a mí? ¿Qué es qué es lo que yo tengo que aprender? Porque es que en la vida más adelante no te va a evaluar un profesor o un examen, sino que te vas a evaluar tú mismo, y eso va a ser el resultado del dinero que atraigas, de cómo te van los negocios, de cómo te van tus relaciones de pareja, tus relaciones familiares, qué tan bien y qué tan feliz te sientes en la vida. Entonces es más un tema de yo estudiar no porque me toca, y no porque me toca sacar buena nota para que el profesor no se ponga bravo o no me raje, sino qué puedo hacer para que a mí en ese examen me vaya bien, porque ese examen está hablando desde mí, o para que en esta materia yo sea destacada, es porque pues, es lo que me quiero dedicar. Si yo me quiero dedicar a ser escritora toda la vida y me va mal en español, eso no es un tema que yo se lo tengo que demostrar al profesor, sino que yo misma puedo buscar la forma de acercarme a ese profesor y decirle, cuéntame qué más actividades puedo hacer en mi casa, qué me recomiendas leer, cómo más puedo instruirme, qué más puedo estudiar. Entonces, cuando uno sale del colegio, sale de la universidad, que ya no es una obligación o un tema de tengo que pasar el examen, y uno empieza a decir, yo quiero leer ese libro porque me va a ayudar en tal y tal cosa. Yo quiero criar a mis hijos súper bien, entonces voy a leer libros de crianza positiva. Ahí nadie te va a evaluar. Entonces, ojalá podamos desde el colegio tener esa autodisciplina y esas ganas de ser una mejor Andrea, una mejor Juanita, una mejor Carolina, para que podamos siempre toda la vida estar haciendo las cosas por nosotras y porque sabemos que lo podemos hacer, es decir, gracias a nuestra alta autoestima, y no porque le tenemos que demostrar a otros. Entonces siempre es muy importante que cuando ustedes estén o compitiendo o presentando un examen o lo que sea, piensen en que eso no se lo van a demostrar a alguien más, se lo van a demostrar a ustedes mismas, y eso es todo lo que importa. Ahí es donde uno realmente tiene y como que de ahí es que nace la motivación interna, porque cuando ustedes sean independientes o empresarios, nadie los va a motivar, no van a tener de pronto un jefe o un profesor o alguien que esté encima, sino que les va a tocar motivarse por sí mismas. Entonces es muy importante que esa motivación empiece desde cualquier actividad que ustedes tengan en el colegio. Yo tengo algo que es realmente lo que más me gusta destacar, que es mi principal rol y que es totalmente mi misión y mi propósito de vida, que es ayudar a los demás. En el colegio yo aprendí a ayudar a los demás más allá de lo que me pidieran que tenía que hacer. Había un tema de servicio social muy lindo, había un tema del Centro Santa María, entonces les ayudábamos a los niños, pero no era solo un tema de ayudar porque nos tocaba, sino que nos gustaba mucho ayudar. Recogíamos periódico, entonces había concurso de periódico, había algo divino que era darle en Navidad a los trabajadores sus regalos, y que las niñas de 11 organizábamos y éramos las que hacíamos la vaca en el bus para que todas las niñas nos dieran la plata y le pudiéramos comprar estos regalos a estos trabajadores. Y el colegio siempre inculcó un tema muy, muy social y muy bonito. Yo me quedé mucho con eso, además que también lo presencié en mi casa. Yo tengo un papá que es como un ángel y mi mamá también es una mujer muy colaboradora. Y cuando me empecé a sentir como que sí, estaba emprendiendo, estaba con mi empresa, me estaba yendo muy bien, había mucho éxito, pero eso que uno se siente como que uno llega a la casa medio vacío y uno dice falta algo más, estoy como yendo para otro lado. Ahí dije, necesito buscar sanación para el alma, necesito buscar un tema muy espiritual, muy profundo. Hay gente que lo hace desde la oración, desde sus propias religiones, desde, por ejemplo, el colegio es un colegio católico, muchas niñas les gusta y se quedan mucho con eso tan lindo que nos estimulan de la oración y cantar a Dios, que me parece maravilloso, pero también se puede hacer desde lo que cada uno crea que le puede dar esa paz, esa tranquilidad. Y yo aprendí en mi casa, en el colegio y en la vida una conexión con Dios muy profunda, y es a lo que me dedico ahora. Entonces yo también soy terapeuta espiritual y lo hago mucho acercándome a la gente desde esa parte que es el alma, que más allá del cuerpo es mi conexión con Dios. ¿Y qué me quiere decir con Dios de cada uno de mis procesos? ¿Qué me quiere decir Dios de cada experiencia que estoy pasando? ¿Por qué la vida me presenta este reto?
¿realmente es una desgracia o realmente simplemente que Dios me está dando la oportunidad de aprender, crecer y evolucionar? Entonces en este camino es que yo terminé incluso escribiendo mi libro, donde yo lo que digo, le digo a la gente, la idea aquí es que entendamos para qué nos pasa lo que nos pasa. Siempre es una buena pregunta: ¿para qué yo perdí el examen de matemáticas? En vez de ¿por qué lo perdí? ¿Por qué lo perdí? Es, ok, lo perdí para que yo estudie un poco más, sea más disciplinada, tal vez revise qué me está faltando, de pronto tengo que organizar mejor mi tiempo. Entonces, solo haber tenido, entre comillas, un fracaso desde la espiritualidad ya te hace entender que ahí había un propósito, y ese propósito es el que te va a hacer vivir toda la vida de una manera mucho más consciente y más conectada con la fuente que es Dios, y entender que nada nos llega de manera negativa, sino que todo es un ofrecimiento que nos da el cielo, incluso para aprender, crecer y ser mejores personas. Entonces así empezamos a vivir una vida con mucho, mucho, mucho más sentido, y es una relación que no tiene por qué tener reglas, ni que nadie te tiene que decir cómo tienes que hacerlo, sino es una conexión interior que yo aprendí a hacer y que pues ahora la puedo transmitir muy bien. Entonces eso es lo que reflejo específicamente en mi libro. Es un libro sobre todo para vivir mejor y aprender a hacerme cargo de lo que me sucede en la vida, entendiendo también que es un aprendizaje que Dios me pone en mis manos para que yo pueda crecer. Yo les quiero dejar un mensaje ahorita muy interesante que digamos que lo pensé cuando estaba revisando en las redes sociales del colegio, que además están muy lindas. Me gustó mucho ver el apoyo que se le está dando a las niñas en varios aspectos, sobre todo yo con mi alma de porrista, como digo yo, y de capitana de Cheers. Lo primero que vi fue el Instagram, además de Cheers, que vi que tienen uno, y no saben lo feliz que me siento, primero, de que el uniforme que están usando es el que diseñamos en mi época de capitana, así que yo dije, siguen con el mismo, y con muchas cositas que se notan en la esencia del equipo como tal, pero sobre todo noté el apoyo del colegio. En mi época había un poquito de resistencia, la rectora fue muy, muy amplia y muchas profesoras nos apoyaron mucho, pero había un poquito de como que no creían mucho en las cheers a pesar de que ganábamos todo, y ahora veo que hay el poli cheers o algo así, digamos que el gimnasio para las niñas y profesores para que entrenen, y incluso vi a Hernando, que es el rector, metido allá en la competencia con la medalla y feliz celebrando. Pues a nosotros no nos tocó tan así, pero creo que el colegio ha evolucionado de una manera espectacular en ese sentido, y siento que tienen mucho respaldo y mucho apoyo, y no hay nada más importante en la edad en la que ustedes están que el apoyo y la motivación de un bastón seguro y fuerte que te acompañe, que te guíe, que te dirija. Están haciendo actividades muy importantes con los papás, muy importantes de participación entre cursos, participación con otros colegios. Veo que el deporte lo siguen inculcando muchísimo, y creo que ahora es un colegio que entiende que lo más importante es sentirnos apoyadas, sentirnos acompañadas, y que no hay que rogar tanto como que para que me pongan atención y me respalden a mi equipo o mi liderazgo. Entonces eso es muy bonito, y creo que ha venido mucho de estos últimos años, y quiero decirles que lo aprovechen y que lo disfruten mucho, porque es un colegio con una visión muy, muy chévere de la vida, y así es que se vive la vida real. La vida real es eso, es tomar tus propias decisiones, y el colegio creo que las está respaldando muchísimo en eso.